Hola amigos, yo soy Judy. Hoy quiero hablarles sobre qué es canalizar. Qué es canalizar, cómo se canaliza, ¿sabe? Y hacerle como un breve resumen basado siempre en mi experiencia. Esto es una pregunta que me han hecho varias veces. Ustedes no tienen idea de las veces que he hablado sobre esto, y para mí también obviamente pues creó muchas dudas en un momento determinado de mi vida. Entonces, para mí, ¿qué es canalizar? Todo, toda la información que tú puedas recibir que no es tuya, ya eso es canalización. Puede ser a través de los 5 sentidos, del olfato, la vista, el gusto, la sensación, todo. Puede ser a través de un sueño, puede ser en una meditación, puede ser justamente tú estás hablando con una persona y de momento empiezan a llegarte imágenes a tu mente que pareciera como un pensamiento cualquiera, pero por alguna razón sientes la necesidad de que se lo debes comunicar a esa persona. O tal vez es como la respuesta que necesita. Es un poco como, o sea, tienen que vivirlo y las personas que obviamente lo hayan ya experimentado, que se hayan dado cuenta que esa información que están recibiendo es real, saben a lo que me estoy refiriendo. Pero a veces estamos hablando con alguien y le decimos como la palabra indicada, le decimos, o más bien le damos la solución que esa persona está buscando, incluso a nosotros mismos, no tiene que ser simplemente a otra persona. Por eso les digo esto de la meditación, en un sueño también. ¿Quién no ha tenido un sueño premonitorio y ha sucedido ese mismo día o a poco tiempo? Puede ser hacia uno mismo o hacia otra persona, ya sea amigo, familiar, lo que sea. ¿Quién no ha tenido, que veía una mariposa, quien no ha tenido una intuición, esas famosas presentimientos? Yo no sé por qué, o sea, la gente dice, yo no sé por qué, pero tengo la sensación de que algo va a suceder. O sea, no tiene que ser todo malo. O no sé por qué tengo la sensación de que tengo que llamar a esta persona, o una persona como que se te empieza a meter en tu mente y esa persona aparece y justamente está teniendo una situación X o necesita ayuda. Ya eso es canalizar, o sea, tú estás recibiendo una información externa a ti. Puede ser que te la dé los seres de luz, o sea, guías espirituales, maestros, ángeles, Dios, o la misma fuente creadora del universo, como ustedes le quieran llamar. Pueden ser que si creen en un santo es ese. Puede ser que sea un familiar, un fallecido, un espíritu, como a veces le dicen, de esa persona, o tuyo mismo, que te está dando la información para que tú la compartas con esa persona, o simplemente es una información que tú necesitas saber en ese momento. Entonces, canalización es eso. Para mí es todo. Para mí fue un tema en el sentido de que es eso, yo tenía mucha confusión porque es eso, en los cursos, que si en libros, en conferencias que escuchaba, todo el mundo tiene diferentes opiniones y está bien, obviamente pues somos diferentes. Pero desde mi punto de vista, cuando yo empecé a armar mi propio rompecabezas, me di cuenta que lo pueden decir de diferentes formas, pero al final es lo mismo. Es lo mismo, es como el mismo Dios que tiene 700 nombres o los 72 nombres de Dios, pues, pero es el mismo, o sea, es la misma energía, es la misma fuente creadora. Entonces, mediunidad se refieren, o sea, como que han puesto este nombre un poquito diferente, es solo para referirse a los espíritus, a las personas que han fallecido, ¿ok? Obviamente puedes tener como un intercambio con los familiares fallecidos, puede ser igual a través de un sueño, de una meditación, o simplemente estás así y empiezan a darte información. Obviamente ya eso es para personas que tienen un poquito más de estabilidad, como más desarrollada, aunque no sean conscientes. Yo pues he conocido personas que no creen ni que son medium y tienen una mediunidad increíble, o sea, que es nada más que pues como que darle un poco de estructura y practicarlo más. Pero básicamente es eso, se refiere a los espíritus o familiares fallecidos, sean tuyos o de otras personas. Pero al final es canalización porque somos nosotros el canal de información. Por nosotros que va a pasar la información. O sea, nosotros recibimos la información, como les mencioné, de un ser de luz o de una persona viva, porque también podemos leerle la información a esa persona, o sea, de su aura, de su campo electromagnético. Ojo,
yo les recomiendo a las personas que están empezando de que respeten muchísimo el libre albedrío de las personas. Tú puedes estar recibiendo una información, tal vez porque tú no tienes control de tu capacidad, de tu don, como le dicen. Puede ser que su ser de luz te lo está diciendo a ti para que tú se lo transmitas a ella, pero también tú tienes que ver si esa persona está dispuesta a recibir esa información, ¿ok? Porque puede ser que su nivel de conciencia no lo va a comprender, o puede ser que el momento ese específico, pues tal vez pues está bloqueada por algo, tú sabes, por una situación en su vida, y tal vez no lo va a entender de la manera que tú se lo vas a explicar. Entonces, es bueno siempre respetar el libre albedrío de las personas. Si las personas llegan a ti a pedirte una sugerencia, un consejo, etcétera, etcétera, pues sí, se los da. Y sí, pues tienes que decirle, ¿estás abierto a recibirlo todo? Ok, todo, porque al final tú no sabes lo que te va a llegar, ni lo que ellos van a decir. Entonces, pero hay personas que no. Y se lo digo por experiencia propia, porque yo al principio, obviamente, yo lo veo que es algo importante. Para mí es importante, honestamente, y lo respeto muchísimo, pero al principio justamente como yo lo veía algo tan importante, había veces, miles de veces me encontré personas que yo ni conocía, donde quiera me la encontraba, y venía el familiar a transmitirle un mensaje, y yo como que, bueno, si el familiar pues cree que yo puedo transmitirle en mensajes, porque esa persona tal vez se está tratando de comunicar con ella de miles de maneras, y esa persona no entiende el mensaje. Así era como yo lo veía, y lo sigo viendo así. Lo que pasa que es eso, ya aprendí como a respetar ese libre albedrío. Entonces, y me topé varias veces, no mucho, pero sí varias veces, con personas que yo le decía, mira, pues tengo un mensaje para compartir, y las personas me miraban como que no, porque obviamente tienen todavía sus creencias limitantes, obviamente pues son como estas cosas tabú referentes a estos temas espirituales, pero igual se respetan porque también están en su proceso. Entonces, y lejos de ayudarla, lo que iba a hacer era como entorpecer su camino, a nivel energético me refiero. Entonces, pero básicamente mediunidad se refiere a los espíritus, ¿ok? A los familiares fallecidos. Y canalización es todo lo demás. Ok, ¿cómo tú puedes saber que la información que tú estás recibiendo es real y no es producto de tu mente? Fácil, tu cuerpo. Tu cuerpo es una antena. Tu cuerpo, incluso cuando tú estás recibiendo una información tuya propia, o sea, si es un sueño, tú vas a saber, vas a tener una certeza de que eso es real. O sea, de esa información es real. Si estás meditando y tú sientes una información y tu cuerpo reacciona, puede ser con una emoción, puede ser como con vibraciones, que empieza como a temblarte alguna parte del cuerpo. A veces yo lo he sentido como que como si me tocaran o me hincaran. De cualquier forma, es una reacción de tu cuerpo a esa información que tú estás recibiendo. O sea, como que de cierta manera es como si tu cuerpo te dijera, sí, o sea, esto es real. Ok. Si no sientes nada, puede que tal vez pues sea producto de tu mente, o sea, o una información, en caso cuando tú estás hablando con una persona, puede ser algo que ya tú sabes, y de cierta manera lo que tú haces es como acomodar las piezas de rompecabezas, ¿entiendes? Pero siempre vas a tener una señal en tu cuerpo. Si son guías espirituales, ellos les encantan comunicarse independientemente que puedas ver imágenes en tu mente como un pensamiento, o que te puedan escuchar, dependiendo de las personas que tienen pues, la clariaudiencia bien desarrollada. O a veces te llega como el clariconocimiento, que es como una información que tú no sabes ni quién te la dio ni por qué te llegó, pero tú estás segura que esa información es real. Y cuando compartes esa información con esa persona o contigo misma, a veces pues cosas que te dicen y tú dices, ¿y esto a qué se debe? O sea, no entiendo, y a los pocos días sucede o aparece en tu camino. Entonces ahí tú estás validando que esa información que tú recibiste era real. O sea, fue de la fuente, de los seres de luz, de divinidad, etcétera. Entonces, y si es de otra persona, la única manera que tú tienes de compartirlo, obviamente si esa persona está abierta, si tú tienes confianza, es decirle. Es la única manera que tú tienes para validar que la información que tú estás recibiendo es real. ¿Ok? Entonces, pues lo otro también que les quería dejar claro es que los seres de luz, sobre todo como... O sea, los familiares fallecidos, los espíritus también, pero al menos yo lo he vivido de los seres de luz ya como de una vibración más elevada, el corazón. O sea, yo enseguida lo siento en el corazón, que creo que ya se lo he dicho ya varias veces, pero a ellos les encanta comunicarse contigo a través de un paquete de información, pero a través de las emociones. Es como algo así como que, ¡boom!, te lo dan. A veces
Muchas veces no tienes que ver imágenes o no tienes que escuchar algo y es simplemente a través del corazón, de las emociones. Y entonces como que tú empiezas a interpretar las emociones como si las emociones te hablaran y es fácil, o sea, bueno, para mí es fácil, en un tiempo no, porque tuve que empezar a identificar qué era mío y qué no. Y entonces, pero es como si las emociones te hablaran. Por eso es importante sanarse emocionalmente, ¿ok? Porque así es como te va a ser más fácil poder discernir qué es tuyo, qué no es tuyo, qué es de la otra persona. Obviamente mientras tú más vas sanando, vas evolucionando, tu vibración va subiendo y te puedes comunicar con más facilidad con los seres de luz. Ojo, no quiere decir que si tú estás en una vibración baja, tú no vas a recibir una visita de un guía espiritual o de un maestro ascendido, etcétera, etcétera, o de un ángel. Sí los puedes hacer porque también yo lo viví, pero, o al menos desde mi punto de vista, por supuesto. Sí los puedes hacer, pero obviamente son momentos como muy específicos, como que estás gris, necesitas ayuda urgente. Y entonces ellos vienen como que, ¡ay, ay, despierta! Esto no es por ahí, ya te hemos mandado miles de señales y no te das cuenta. Carteles lumínicos por todos lados y no los ves. Así me pasó a mí. Esa fue la primera vez que yo recibí la visita de un ángel. Yo ni creía en los ángeles, que ese es un encuentro que los tengo que hacer porque fue bien bonito y fue espectacular, de verdad que sí. Y ahí fue donde yo empecé como cambié mi perspectiva a 180 grados. Pero bueno, más o menos así. Ellos vienen cuando ya saben que tú necesitas una ayuda y que obviamente por tu nivel de conciencia, por tu paquete de información, de creencias limitantes, etcétera, etcétera, tú no entiendes ni atrás ni adelante de qué es lo que te están diciendo o hacia dónde tienes que ir o qué acción tal vez debas tomar para tu evolución. Y entonces ahí cuando ellos aparecen como esos pequeños milagros o esas coincidencias enormes que no se te olvidan en toda tu vida, algo así. Entonces, pero básicamente canalizar es eso, canalizar para mí es todo. A veces es lo que les digo, he conversado con personas que me dicen, yo no canalizo, y cuando empiezan a hablar, tú dices, ¿que tú no canalizas? No, ¿qué va? Es como confiar en uno mismo, básicamente. Es que por años, por siglos, por las religiones, los sistemas, la familia, todos nos han desempoderado. O sea, hemos aprendido a confiar en lo que otro dice, pero no confiamos en nosotros mismos. Pero no confiamos que nosotros tenemos también esa capacidad. A nivel de religiones, porque yo lo viví en carne propia y no estoy criticando a nadie, pero como que tienes que ir a la iglesia porque esa es la casa de Dios. No, o sea, tú te puedes comunicar con Dios, con la divinidad, sentado en el sofá de tu casa. Eso no pasa nada, o sea, no tienes que estar yendo a un templo, no tienes que hacer como ciertos rituales así para tú poder comunicarte con la divinidad, con tu ser de luz, con otros seres de luz, obviamente de frecuencias más elevadas, o con tu familiar. Simplemente tú lo puedes hacer, pero obviamente tienes que creer en ti. Y lo bueno también es esto, que cuando tú empiezas a recibir información, uno mismo se boicotea en el sentido de que, ay, no, es imaginación mía, no, es como que locuras mías. Y no, o sea, es que la información que también tú recibes es muy sutil. O sea, si no estás en tu momento presente, si no estás confiando que lo que estás recibiendo es real, pues es por gusto. Y sí, los seres de luz siempre te van a estar pues ayudando con esto de la canalización, pero tienes que creer en ti, ¿ok? Y obviamente estar abierto a recibir la información de cualquier ser de luz, porque muchas veces, a veces ni es eso, como que tenemos una idea muy cuadrada en el sentido de que tiene que ser de esta manera y no siempre tiene que ser de esa manera. Entonces, estar abierto, ser flexible y confiar en uno mismo. Y canalización es todo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les sirva por la información. Y bueno, cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto les responderé. Bye, bye.